Buenas noches, que Dios continúe bendiciendo sus vidas. En esta oportunidad voy a compartir las 7 frases o 7 palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo en la cruz. La primera palabra la encontramos en Lucas, capítulo 23, en el verso 34. El 33 leo. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús estaba en el monte de los Olivos y clama ante el Padre: Abba, Padre. Jesús estaba allí antes de ir hacia ese lugar de tormento en la cruz y ser desangrado. Él se preparó en el monte de los Olivos y dice: Abba, Padre, papá, te oro, te imploro por el amor, te imploro que cuides a todos los que están conmigo. Y Pilatos escribió allí en la parte superior de la cruz, escribió: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Y no lo hizo porque estaba declarando, porque estaba convencido de que Jesús era el Rey no solamente de los judíos, sino el Rey de todo el universo. Lo pone en tres tipos de lenguajes, los más grandes idiomas de aquella época conocida, en hebreo, en latín y en griego, dando a entender que Jesús tiene un reinado universal. En Lucas 6, unas páginas antes, Lucas 6, versículo 27, Lucas 6, 27, encontramos al Señor Jesucristo. Lucas 6, versículo 27, lo encontramos al Señor Jesucristo hablándoles a la humanidad. Y en el versículo 27, pero a vosotros los que oís os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a aquellos que os aborrecen. Cuando estamos en el momento del dolor, cuando pasamos cosas que nosotros no la pedimos, que son responsabilidad de otras personas, nos llenamos de mucho odio. Estamos pasando por momentos difíciles y le echamos la culpa a ciertas nacionalidades, a ciertas personas, a cierto grupo económico, a cierto grupo social. Siempre le echamos la culpa a otras personas. Y sufrimos injustamente, sufrimos sin haber hecho nada malo nosotros. Sufrimos por esta gente, sufrimos muy dentro de nosotros y a veces no sabemos controlarnos. Y aún sabiendo la palabra de Dios, utilizamos mal la palabra de Dios y nosotros no bendecimos, no perdonamos a aquellos que nos ofenden. Amad a vuestros enemigos, amen a sus enemigos, bendecid a los que os maldicen. Dice la palabra de Dios que Jesús mismo dijo que debemos bendecir a aquellos que nos maldicen. ¿Cómo podemos hacer esto? Definitivamente no podemos hacerlo nosotros. Nos cuesta mucho. Y Jesús lo enseñó: bendecid a los que maldice, orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelvas. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos.
Lo mismo que queremos que otras personas hagan, que cuiden de nosotros, que estén con nosotros, que nos amen. De la misma manera nosotros debemos hacer. Padre, perdónalos, su paternidad, su amor, sabiendo que Dios nos ama a todos, implorando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que Dios siempre tenga misericordia de las personas que quieren sin ninguna intención a veces. Pero hay muchas personas que saben lo que están haciendo, que hacen daño y justifican el daño que hacen por diferentes motivos. El hombre debe renunciar a justificar su vida por obras, porque ya no vivimos más bajo la ley, sino que vivimos bajo la bondad de Dios. Lucas 23, la segunda palabra, Lucas 23. Lucas 23, versículo 43. Estaban dos hombres al lado de él. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, dice el versículo 39, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, la verdad, justamente padecemos. Justamente ellos habían hecho muchas cosas indebidas, mucho mal, habían perjudicado a mucha gente. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Jesús ningún mal había hecho, sin embargo estaba allí. Como era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tus reinos. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Tenemos la seguridad de la salvación. Nosotros somos muy buenos para juzgar. Y tengo que confesar que hemos sido muy religiosos por mucho tiempo. Y Jesús no vino a ocupar el lugar de juez. La justicia de Él es la gracia. La justicia nuestra es la muerte. Muchos estamos a favor de la pena de muerte, pero Jesús estaba a favor de la gracia, a favor del amor. Y sin duda muchos conceptos son contrapuestos de entre lo que pensamos y lo que enseñó Jesús. Y Jesús nos enseña a seguir su camino, a amar y perdonar aún a aquellos que han hecho daño a la sociedad. Todos estamos a una sola oración, a un solo paso. El peor de los asesinos, el peor de los corruptos. Estamos solo a un paso de una oración para estar cerca de Él. Ser religioso nos lleva a juzgar a otros. Jesús los juzga con misericordia y es el desafío que tenemos de juzgar con misericordia. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor, ten misericordia de mí, acuérdate de mí en algún momento. Y el Señor le dice: de cierto te digo que hoy mismo podemos tener la seguridad de la salvación y estar con Él en el paraíso. Este pudo reconocer que el tiempo de la gracia ha llegado. Y nosotros también podamos reconocer que estamos en el tiempo de la gracia y podamos aferrarnos a ella. Nosotros también entendamos con razón que no merecemos, pero por amor de Jesús, por su sacrificio, reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestra pobreza espiritual, pero por Él tenemos entrada en el trono celestial. Efesios 2:5, porque por su gracia, por su amor, por su bondad, nosotros somos salvos. La tercera palabra de Jesús la encontramos en Juan 19:26. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre.
Ya no estaban los curiosos. Jesús había tenido muchos seguidores, habían grandes multitudes que lo habían querido aún nombrar rey cuando Él les daba de alimentar. Y allí en el momento de la soledad ya la gente casi se habían ido. Los traidores, todos aquellos religiosos de aquella época que no querían reconocer el señorío de Jesucristo, querían que Él ya desapareciese. Estaban allí, pero ya cuando lo vieron agonizante ya se fueron a sus casas y quedaban pocas personas. La iglesia de Cristo toma ese lugar. Jesús confía en su discípulo amado, en Juan, para que cuide de su madre. Y esa responsabilidad Dios nos ha dado a nosotros, en que podamos también nosotros cuidar de otros. Debemos ser la iglesia que ama, la iglesia que ayuda al necesitado, la que se preocupa de los desamparados, de consolar al afligido. Una iglesia donde somos hermanos y hermanas y nos preocupamos los unos de los otros. Mateo 15:34. La cuarta palabra. Marcos 15:34. Marcos 15:34. Marcos 15:34. Y era la hora novena, y Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloí, Eloí, lama sabatani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, eran cerca de 3 de la tarde, como ya había dicho, que ya quedaban pocas personas. Ya quedaban muy pocos, quedaban los oficiales, quedaban ciertas personas, quedaba únicamente su madre y unos cuantos discípulos. El resto estaban allí hacia atrás. El que agoniza está solo. Y libramos la última batalla. Y algunos teólogos toman este versículo para tratar de cuestionar la humanidad, para cuestionar, la deidad de Jesús y decir que era solo un ser humano. Pero lo vemos a Jesús sufriendo. Jesús toma nuestro lugar, toma nuestras heridas, toma nuestro lugar en la camilla, toma nuestro lugar que nos corresponde por nuestros pecados. Y Él clama, dice la palabra de Dios que Él clama. Normalmente cuando ella está a punto de morir, se queda callado, habla despacio, pero Él clama. Jesús clama por nosotros. Jesús había sangrado hasta lo máximo y Cristo lleva hasta el final su obra redentora. Siente su cuerpo el pecado humano como salvador y purificador, y sin el pecado se hace uno de nosotros. Según de Corintios 5:21 dice: aquel que no había conocido pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, a fin de que nosotros nos hiciéramos justicia de Dios en Él. Y en Salmos, Jesús repite ese Salmo 22, versículo 1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A veces clamamos así, pensando que Dios nos ha dejado, pero nunca Dios nos deja. Podemos sentir la soledad, pero estamos con Él.